La historia. Nuestra historia está plagada de estados que en su tiempo fueron inderrocables, indestructibles, invencibles, hasta escalar y cruzar la línea entre la realidad y la leyenda. Roma era uno de esos estados, tan impresionante, tan poderosa y mortal, forjada por generales y gobernantes que la llevaron a los días donde las legiones eran capaces de derribar el cielo. Sin embargo, hablar meramente de gobernantes y generales es demasiado injusto. Por eso el día de hoy nace de mí comentar a la unidad más importante de su historia, centuriones, los héroes de Roma. Los centuriones fueron hombres de mando que tenían bajo su control una centuria. Esta última se conformaba por 80 hombres, los cuales junto con él representaban la primera línea en la batalla. En sus hombros descansaba la victoria o la derrota, la disciplina y el orden. Además, todo atisbo del poder militar romano se consolidaba en un solo personaje, el centurión. Cabe resaltar que los centuriones eran soldados de carrera. Comenzaban como simples rasos hasta que por méritos ascendían en la estructura de la legión romana. En el año 70 después de Cristo se dio el asedio de Jerusalén por parte de los romanos contra los judíos, una cruda batalla donde, en palabras del historiador romano Flavio Josefo, un centurión llamado Juliano era el mejor combatiente que jamás había visto, el más diestro con las armas y el más tenaz, describiendo sus actos en combate como una secuencia cinematográfica, puesto que el centurión, al ver que la sangre romana manchaba la arena y las cortes de legionarios se convertían en montañas de cadáveres, saltó desde su torre con la determinación de un personaje de leyenda, haciendo frente a los judíos él solo, abatiendo uno tras otro, acabando con su línea de defensa, lo que hizo que los judíos, ya siendo victoriosos, retrocedieran hasta el ángulo del templo interior. Josefo expresaba que su fuerza era tan grande que no parecía ser humana. Este iba de un lado a otro, y su espada hablaba por él. Su espada determinaba la muerte, era el fin, era el miedo del enemigo, era su destrucción. Sin embargo, la suerte no sujetaba la mano de Juliano, puesto que en las escaleras del templo cayó de espaldas. Gracias a esto los judíos dejaron de huir y lo atacaron. Josefo cuenta que incluso desde el suelo luchaba como un guerrero, hiriendo a muchos judíos para finalmente morir. El centurión Juliano alcanzó la gloria de los valientes, cayendo con orgullo y honor, no solo a los ojos de los suyos, sino delante del enemigo. Roma tampoco fue un estado que escapó de las guerras civiles. En su periodo republicano tuvo tres que de manera directa configuraron cambios que desencadenaron la creación del imperio y la toma del poder por el primer emperador romano, llamado Augusto, hijo adoptivo de Julio César. La historia del siguiente centurión tiene como contexto la Segunda Guerra Civil Romana entre Pompeyo y César. Julio César fue uno de los hombres más importantes de la historia romana. Basta con decir que con la Legio X conquistó toda la Galia. Asimismo, era él mismo quien narraba sus hazañas, las cuales abrazaban batallas, guerras, dentro de las cuales habían pocos nombres específicos, y quien lo estaba era porque realmente había realizado actos sumamente imposibles. Es el caso del centurión llamado Marco Casio Esceva, quien estuvo presente en la batalla de Birraquio contra los pompeyanos en el marco de la guerra civil romana. Sabemos por las mismas palabras de César que la batalla por la toma del fortín por parte de los pompeyanos fue salvaje y durísima. No hubo un soldado que no saliera herido, incluso centuriones, queriendo dar testimonio a César de cuántas flechas lanzaban los enemigos, perdieron los ojos por las mismas flechas que tapaban el sol, creando una nube parcial de oscuridad sobre el fortín, siendo estas 30.000. Después de la batalla, cuando el centurión fue llamado por César, su escudo tenía 120 agujeros. Gracias a su valor, César inmortalizó su hazaña y lo premió con 200.000 sestercios, así como a los hombres que comandaba, con ropa e insignias. Todo lo que he dicho anteriormente, de alguna manera, solidifica ese pensamiento de que los centuriones marcaron muchas veces esa diferencia en la batalla, esa superioridad militar que tenía Roma para llegar a ser uno de los imperios más grandes de la historia, y más allá de eso llegar a ser el padre de muchos conceptos que construyen nuestra realidad actual. Sin más que decir, esto ha sido todo por este video, y recuerden que la historia es para siempre y nosotros hacemos parte de ella.